Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es todo un honor y un privilegio y es un gozo poder estar con ustedes esta noche aquí para compartir la palabra del Señor. Sé que el Señor bendecirá tu vida como lo ha hecho a través de todos estos días mientras has pasado este tiempo en casa. Saludo a aquellos que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales. Eres bienvenido, ya sea que te hayan invitado o sea que te hayas encontrado con nuestra señal. Eres bienvenido y sé que el Señor va a bendecir tu vida a través de su palabra, a través de la Biblia, y te va a llenar de fe y esperanza para poder seguir adelante en medio de estos días. Qué bueno es poder contar con tu compañía esta noche. Hace unos días atrás yo tuve la oportunidad, un tiempo atrás, la última vez que prediqué en el santuario de la iglesia, tuve la oportunidad de predicar acerca de la vivencia del apóstol Pablo en un momento en que él tenía que comparecer en Italia ante el César. Eso está por allá en Hechos. Y les hablé a los hermanos acerca de la importancia de poder ver este pasaje a la luz de la vivencia del apóstol Pablo, a la luz de los hechos que le ocurrieron a él. Él necesitaba ir a comparecer y el centurión al que le habían dado esta rigurosa tarea tenía un solo objetivo: llevar a Pablo a Italia, fuera como fuera. Salieron del primer puerto, llegaron al segundo puerto, decidieron cambiar de nave porque querían llegar directo hasta Italia, no querían hacer o pasar por otro puerto, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. Y cuando llegaron allí, pues desde que habían salido habían tenido el viento en contra, o sea, habían tenido el viento en contra de la navegación. Les había sido difícil poder llegar hasta donde habían llegado, hasta Buenos Puertos. Estando en Buenos Puertos, el viento les empezó a soplar como si estuviera a su favor, y fue como una señal para ellos en decir: bueno, vamos a zarpar, vamos a partir hacia Italia. Así que cambiaron de embarcación, se fueron en una embarcación que llevaba trigo directamente hacia Italia. Para su sorpresa, pues Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. Y les decía yo a los hermanos que en medio de la navegación se encontraron con esta tormenta, a la cual llamaron en aquella época Euroclidón, que eran corrientes de aire caliente con aire frío que se encontraban en un punto y formaban lo que aparentemente era una tempestad. El mar se picaba demasiado, llovía con fuerza. Y cuando estaban allí, pues Pablo ya les había advertido tiempo antes, diciéndole que la partida para allá no era buena, no pintaba bien esto. Sin embargo, el centurión tenía una tarea y tenía que cumplirla, y él quería llegar hasta Italia. Estando en medio de esta tormenta, que prácticamente no veían el sol, porque todo era oscuridad y lluvia, vientos que azotaban la embarcación. Todos parecían y pensaban morir. Y les compartía aquella vez de que todos habían prácticamente perdido la esperanza, y el tema de aquel mensaje era perdiendo la esperanza. Parece un poco contradictorio, pero al final les manifesté por qué era que le había puesto ese título al mensaje. El mensaje, les decía a los hermanos, que más que todo se refería a la oportunidad que Dios nos daba de perder el objeto de nuestra esperanza. El objeto de la esperanza de todos los navegantes que iban allí era el medio que estaban utilizando para poder llegar de un lugar a otro, que era la nave o la embarcación. Y cuando ellos se vieron azotados por estos vientos y por esta tempestad, por estas olas, perdieron la esperanza. Y ahí es el punto en donde yo noto, y por eso lo traigo como acotación para el inicio de este mensaje. Porque tal vez yo pensé que ese mensaje era solamente para ese momento. Pues no, ese mensaje tiene importancia hoy, porque tal vez muchos de nosotros hemos perdido el objeto de nuestra esperanza.
En aquel momento yo les decía que no era perder la fe, sino más bien perder el objeto de nuestra esperanza, y mencioné varios ejemplos. Y uno de esos era tal vez los recursos que tenemos, tal vez la base sobre la que tenemos nuestra confianza iba a ser remecida o iba a ser golpeada. Para muchos de nosotros, ¿cómo se traduce esto hoy día? No solamente el estar en nuestras casas, encerrados físicamente, pero para muchos de nosotros esto se ha traducido en suspensión de contratos laborales. Para otros se ha transformado en pérdida de su trabajo, que era su fuente de ingreso principal. Para otros se ha convertido en una tormenta que pareciera no terminar. Y en medio de esta tempestad, en donde hemos perdido el objeto de nuestra esperanza, nuestra alma se ha desatado dentro de nosotros, y en tiempos de oración y en momentos de búsqueda del Señor, inclusive le hemos preguntado a Dios cuándo terminará esto. Y nos hemos preguntado, orándole a Él, en qué momento culminará, cuándo terminará esta pesadilla. Y recuerde bien que no hay nada que pase debajo del sol que no haya pasado por el consentimiento de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, iniciando este tiempo de cuarentena, el Señor me dio esta palabra, sumado a lo que ya me había dado con ese mensaje. Me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes esta noche. La historia de la humanidad ha experimentado momentos con diferentes emociones, con diferentes situaciones. Por ejemplo, en alguna parte del globo terráqueo ha habido una nación que recibe libertad. Pero justamente en ese mismo tiempo, en otra parte del globo, hay una nación que es oprimida. En una parte hay una invasión, en otra parte hay una liberación. En una parte hay gozo y contentamiento, pero en otra parte hay aflicción. Pero no como lo estamos viviendo en este tiempo, que es algo generalizado, si queremos decirlo de esa forma. Es algo que ha tocado prácticamente a casi todos los países del globo. Y casi en simultáneo, algunos primero que otros, pero todos tomando casi las mismas medidas de confinamiento, las mismas medidas de salud, etcétera, etcétera. Es un fenómeno que ha tocado a todo el globo. Y esto ha producido que dentro de nosotros, tal vez no a voz audible, pero dentro de nosotros hayan muchas preguntas, hayan gritos, hayan lamentos dentro de nosotros por ciertas situaciones que han empezado a ocurrir producto del tiempo y la extensión en lo que ha durado esto. Y entonces Dios me llevó en medio de esto a un salmo, y allí quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor. Es el Salmo 62, el versículo 1 específicamente. Dice así, el versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Ahora, antes de avanzar un poquito más con esto, es importante que nosotros sepamos qué significa acallar. Y yo tengo una definición aquí acerca de acallar. Acallar significa hacer que cesen los gritos, las quejas y los llantos de una persona, o que ésta deje de producirlos. Y tal vez no escuchamos gritos de las personas, ni lamentos, pero sí en el interior hay preguntas, hay quejas, hay lamentos, y hay cosas que han empezado a brotar dentro de nosotros. Hay cuestionamientos severos que empezamos a hacer de todo. Y esos gritos, esas quejas, necesitan alguien que las acalle. Ese alguien no será nuestro gobierno, ese alguien no serán nuestras autoridades. Ese alguien es alguien que sí puede acallar el alma. No que pueda acallar las voces físicas, pero puede acallar el alma.
Entonces, habiendo entendido qué es acallar, podemos seguir adelante con esto. El salmista no empieza este salmo con la introducción al salmo. Si usted se da cuenta y lee todo este salmo, le animo a que lo haga después del mensaje, se dará cuenta que él empieza por el final del salmo. Él empieza por la conclusión, por la declaración a la que él llega luego de haber vivido lo que había vivido. Y esa está en el versículo 1. Él dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Y ese solamente nos dice algo a ti y a mí. Ese solamente nos dice es que probablemente ya había intentado muchas otras cosas desde su humanidad, pero había entendido que solamente el único que podía acallar su alma era Dios, o es Dios. Entonces, para ti y para mí eso nos deja un mensaje. Esta es la conclusión a la que el salmista llegaba. Sin embargo, en medio de este capítulo encontramos 4 consejos importantes, o por lo menos los que yo extraigo para compartirlos contigo y que han sido de bendición para mí en estos días. Quiero que vayas conmigo al primero, que se encuentra en el versículo 5 del Salmo. Dice el versículo 5 del Salmo 62: alma mía, en Dios reposa, porque de Él es mi esperanza. 1. Había entendido el salmista que necesitaba un reposo, y ese reposo solamente lo podía dar Dios. Voy a poner un ejemplo aquí. ¿Qué sucedería si usted quiere ir de un punto A a un punto B y la distancia entre estos dos puntos es una distancia lejana? Cuando usted empieza su camino, usted empieza entusiasmado, con muchas fuerzas, bien descansado, bien comido, se encuentra en un momento óptimo para salir. Pero a medida que va avanzando el camino, el cuerpo se va desgastando, se va cansando, los fluidos han salido durante el camino y empieza a tener sed. Sus músculos empiezan a cansarse y su cuerpo le empieza a decir a usted que necesita tomar un momento para descansar. No en la meta, probablemente a mitad del camino o a un cuarto del camino, no lo sé, dependiendo de la condición física en la que se encuentre usted. Así pasa con la vida cristiana. Llegará el momento en que usted emprende un camino del punto A al punto B, pero para llegar hasta allá va a haber un momento en que usted necesite sentarse y reposar. Y cuando me refiero a reposo, no me refiero al reposo físico como el de los atletas o los corredores, sino al reposo espiritual. Y este es un momento en el que Dios nos está llamando a tener un reposo, pero en nuestro espíritu. Que permitamos que todas esas voces que se han levantado dentro de nosotros sean acalladas, pero no por el pensamiento de que luego de esto yo tengo un trabajo o luego de esto puedo conseguir trabajo, sino que en medio de esta tormenta yo pueda anclarme como se ancló el apóstol Pablo en la palabra que le mencionó aquel ángel esa noche, que le dijo: no se perderá ninguna vida sino solamente la embarcación. Muchos de nosotros hemos perdido la embarcación. ¿Y a qué llamo yo embarcación esta noche? Llamo embarcación a tu trabajo. Llamo embarcación a la fuente directa a través de la cual tú recibías el sustento para tu familia. Y eso ha traído preocupación y se han levantado voces dentro de ti, se ha levantado, tu alma está inquieta dentro de ti y necesitas el reposo que da el Señor para poder seguir adelante y poder seguir esperando en el Señor confiadamente. Y Él es el único que puede darte y proporcionarte ese reposo. Vamos a trasladarnos por un momento a la vida de Jesucristo, a su momento cuando Él predicaba y enseñaba. Algunos de los milagros, predicó muchas veces al aire libre y sanó a mucha gente al aire libre, pero algunos de sus milagros fueron hechos en día de reposo. Y recibió críticas por esto. Le llamaron rebelde los religiosos de la época por haber hecho esto, porque sentían que él estaba infringiendo la ley, pero el Señor Jesucristo tenía una enseñanza para esto. Para
la mujer o el hombre que fue sanado en ese momento no había tenido un día de reposo, porque había cargado con la enfermedad por muchos días, por mucho tiempo, y no conocía lo que era reposar en su cuerpo físico, por lo tormentoso de la enfermedad que aquejaba. Entonces, para esa persona el reposo natural físico no aplicaba, porque para ella todos sus días eran iguales: dolor y sufrimiento, dolor y sufrimiento. Pero cuando llegó Jesucristo, no fue para infligir la ley, sino para mostrar que un día de reposo no era para reposar específicamente de manera física, sino que el reposo que necesitaba el pueblo en aquel momento era el reposo espiritual. Estas personas habían sido molidas por esas enfermedades, y Jesucristo había venido a traer sanidad. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Pues bueno, la respuesta del Señor Jesús está en Lucas capítulo 6, versículo 5. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta fue la respuesta de Jesucristo, dejando bien en claro que el día de reposo no era solamente el reposo físico, sino también el reposo espiritual, que solo lo puede dar Dios. Y tú y yo necesitamos ese reposo que, a pesar de que hayan tormentas a nuestro alrededor, podamos descansar en Él. Ese reposo que nos dice que aunque todavía no hayan luces claras y todavía no podamos ver el amanecer con claridad, Él está contigo y no te dejará ni te desamparará. No lo ha hecho ni lo hará. Segundo consejo que encontramos en este salmo importantísimo se encuentra precisamente en el versículo 6 y el versículo 7. Dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, y Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Consejo número 2. Dios es tu roca y Dios es tu salvación. Vuelvo y reitero, para muchos de nosotros el piso se removió, se removieron los cimientos, pero el Señor te dice a través de la palabra esta noche que Él es tu roca. Solamente Él es tu roca y tu salvación. Él es nuestro refugio. Él es la roca sobre la que podemos pararnos, porque la economía hoy día no es una roca en la cual podamos pararnos tú y yo. Él solamente es tu roca sobre la que puedes pararte. Es la roca sobre la que puedes sostenerte. Es el refugio de rocas en donde tú puedes entrar confiadamente y poder estar seguro. Es Él y solamente Él. Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amado amigo, hermano que me escuchas, Dios es tu refugio. Corre a Él. Corre a Él. Quiere darte reposo y quiere refugiarte. Él quiere ser la roca en la que puedas anclarte y estar tranquilo. Él quiere darte esa esperanza que tal vez habías perdido, esa confianza que tal vez estabas perdiendo, esa fe que estaba quedándose ya sin fuerzas. Quiere restaurarlo. Corre a Él, porque Él dice que es tu roca y es tu salvación. Consejo número 3. El consejo número 3 lo encontramos en el versículo 8, en la parte A. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Para este consejo tomamos solamente la primera parte: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Tercer consejo: espera en Él. Ahora, cuando hablamos de esperar,
Yo sé que esta no es una palabra grata, porque a todo el que se le dice, mira, tú vas a tener esto, pero tienes que esperar, no nos gusta. Y no nos gusta por el simple hecho de que sabemos que hay un tiempo en el que nos inquietamos, porque queremos una respuesta, sin embargo esa respuesta no llega y nos agitamos, porque queremos la respuesta ya. Y queremos que la respuesta sea como nosotros la pensamos o como nosotros la esperamos. Pero permítame decirle que esperar en Dios no es cosa fácil. Pero Él sigue animándonos hoy día a esperar en Él. Y en el Salmo que estamos leyendo, el capítulo 62, el versículo 8, en su primera parte dice, esperad en Él, oh pueblos. No es fácil la espera para nadie. Para nadie es fácil poder sentarse y solamente confiar aunque no veas nada. Sin embargo, a esa experiencia en nuestra relación con Dios quiere llevarnos a que podamos sentarnos y depender únicamente de Él. Hay que esperar y ser pacientes, no perder la calma. Todas las cosas debajo del cielo pasarán, tienen un momento en que terminarán, tienen un momento en el que acabarán. Todo pasará. Pero esta espera tuya y mía no puede ser en desesperación, o no debe ser en desesperación. Esta espera nuestra debe ser en obediencia, en todo tiempo, no solamente ahora que estamos en casa restringidos. Todo tiempo, tú y yo debemos esperar en obediencia. Y ahora usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la obediencia acá? Pues bueno, si tú esperas de manera impaciente, tratando de hacer cosas por tu propia mano o con tus propias fuerzas, puede que te equivoques y puede que tomes malas decisiones. Pero si tu espera es en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, y por ende en obedecer a su palabra, entenderás que también tienes que obedecer a tus autoridades, entonces te irá bien en la vida. ¿Por qué seguimos escuchando que hay gente infringiendo las disposiciones que han dado nuestras autoridades de salud y nuestras autoridades de seguridad? Porque hay gente que lo sigue haciendo, porque hay este deseo implacable, precisamente porque hay almas que necesitan ser acalladas. Y tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a ser ejemplo de esto. Si nuestras autoridades terrenales, que han sido permitidas por Dios, nos han dicho que debemos hacer esto y aquello, eso es lo que debemos hacer nosotros, en respuesta obediente y sometidos a lo que ellos dictaminan. Si decimos que obedecemos a Dios y entendemos que en la palabra del Señor dice que las autoridades que han sido puestas han sido permitidas por Dios, entonces también tenemos que entender que esos dictámenes y las reglas y normas que nos tratan de comunicar para que nos vaya bien tienen que ser cumplidas. Entonces nosotros debemos ser el primer ejemplo. Debemos ser el primer ejemplo, porque es para nuestro bien, es para nuestra salud. El Salmo 41, el versículo 1 de ese salmo dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. No dice impacientemente, no dice cuando anduve en mis propias fuerzas, o cuando anduve en mi propia sabiduría, o cuando anduve en mis propios pensamientos, entonces Dios se inclinó a mí y escuchó mi ruego. No, dice pacientemente esperé. Amado hermano, amigo que me escuchas, es un momento para esperar pacientemente en Él. Y esperar pacientemente es esperar en comunión, esperar en alabanza, esperar en adoración a Él. Yo no veo lo que quisiera tener, pero yo alabo a mi Dios. Yo le aseguro que cuando usted abre su boca para alabar al Señor e internaliza esto dentro de su ser, los temores tienen que desaparecer, las dudas y los cuestionamientos tienen que acallarse. El poder o la influencia de cualquier pensamiento que haya venido para turbar tus pensamientos tiene que huir, porque
el alma que se deleita en alabar al Señor recibe respuesta. Y tal vez no la respuesta que tú esperas, pero recibe fuerza y fortaleza en medio del momento. Recibes aliento desde tus huesos, desde los tuétanos. Recibes fuerzas para levantarte una vez más y esperar en el Señor. Espéralo en alabanza, espéralo en adoración. No todo está perdido, no todo está perdido. Y el cuarto consejo que quiero compartir de este salmo contigo está en la parte B del versículo 8. Dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El tema de esta noche es: ¿quién acallará? ¿Quién acallará? No acallarán nuestras autoridades. No acallará ni siquiera tu esposo o tu esposa que tienes a tu lado. Es una experiencia personal con Dios. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Y Él te está esperando para bendecirte. Espiritualmente me refiero. Y cómo no, también de diferentes formas. Dios hará llegar su provisión hacia ti. Pero lo primero que Él quiere bendecir es tu vida espiritual. Porque si tu vida espiritual se fortalece y se rejuvenece en Él, tendrás fuerzas espirituales para seguir creyendo y tener fe. Y librar las batallas que tengas que librar en tu mente, y vencerás porque Dios estará contigo, no solamente espiritualmente, sino que estará también en tus pensamientos, estará en tus emociones, estará en tus decisiones, estará en tu forma de hablar, estará en tu forma de manejarte, estará en tu forma de convivir en familia, estará en todo lo que te rodea. Pero hay un último consejo, y es el que te acabo de leer. Derrama delante de Él tu corazón. Y esto de derramar tiene una connotación muy, pero muy profunda para ti y para mí. Tú podrás ir delante de cualquier persona y abrirte, tal vez abrirte un 80% a cómo te sientes. Pero ni aún tu sinceridad con la persona que tienes al lado es la sinceridad que tú puedes tener con Dios. Tú te abres con una persona y comentas todo lo que tú quisieras comentar en el momento, pero aún todo lo que tú estás comentando que es cierto, no es toda la verdad. Toda la verdad solo la conoces tú. Toda la verdad de cómo te sientes y cómo estás en este momento solo la conoces tú. Y el único que puede entenderte y que no va a juzgarte por cómo has pensado hasta el día de hoy, por cómo te has sentido y por los pensamientos que han pasado por tu mente, es Dios. El único que no te rechaza si has pecado con tus pensamientos es Dios. El único que no te juzga si aún tus quejas se han levantado delante de Él es Dios. Entonces este término de derramar nuestro corazón delante de Él es profundo. Y esto me lleva a un derramamiento que hubo precisamente en tiempos de Jesucristo. Entró una mujer e irrumpió en una reunión en donde estaba Jesucristo. Y rompió el vaso, el frasco de alabastro que tenía un perfume de nardo fino. Y estando allí lo regó a sus pies y enjugó, o sea, lavó sus pies con aquel perfume. Ella estaba derramando delante del Señor lo más preciado para ella, que era este perfume finísimo, carísimo. Lo estaba derramando a los pies de quien ella consideraba que sí podía entenderle y que sí podía ayudarle, que sí podía extenderle la mano, que sí podía estar con ella, no importando lo que había ocurrido en su vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿esa es la clase de derramamiento que has tenido delante del Señor? Esa es la clase de derramamiento que he tenido yo delante de Él, que he podido venir a su presencia y poder abrir lo más preciado de mí, poder confesar o declarar delante de Él en realidad cómo estoy, cómo me siento o cuánto estoy sufriendo, aunque Él lo sabe. ¿Lo has hecho? Pues te animo esta noche a que en tu recámara secreta dobles tus rodillas
y vayas delante del Señor y derrames tu corazón delante de Él. Por eso la Biblia nos exhorta en el versículo 8, en su parte B nos exhorta: derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. En Él podemos confiar. En Él podemos descansar. En Él podemos estar seguros. De Él podemos tener confianza que en verdad nos extenderá la mano. Que nos extenderá la mano y estará con nosotros. Isaías 41, versículo 13. Dice el Señor declarándole a su pueblo y declarándotelo a ti y a mí esta noche: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y esto es poderoso, porque Dios está declarando firmemente que Él es tu Dios. Dios está declarando firmemente que Él está a tu lado, que Él te sostiene de tu mano derecha. Y eso de sostenerte de tu mano derecha quiere decir no que tú estás caminando plenamente bien, sino que Él va a tu lado como guardián tuyo. No que has hecho todas las cosas bien, pero Él está allí para cuando resbales sostenerte, para cuando resbales extenderte la mano. Que Él va al lado tuyo no solamente para observarte, sino para ver cuando resbalas, extenderte la mano y levantarte. Y no solamente esto, sino que añade como sello de su promesa, diciendo: no temas, no temas, yo te ayudo. Derramar nuestro corazón delante de Él es una prioridad en este y en cualquier otro tiempo. Él no te defraudará, ni te dejará, ni te desamparará. Si te sientes triste, oprimido, sientes angustia y desesperanza dentro de ti, y sientes que no puedes alabar a Dios, te sientes preocupado por todas las cosas que han llegado a tu vida en este tiempo, ven a Él, ven a Él. Es el mejor refugio al que tú y yo podemos acudir en momentos como este. ¿Quién acallará? ¿Quién acallará? El Salmo 62:1 lo dice. El salmista llegó a esta conclusión: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. De Dios viene tu salvación, amado amigo y hermano que me escuchas. Él es el verdadero reposo. Él es la roca sobre la cual puedes sostenerte. En Él puedes esperar confiadamente. Y ante Él puedes derramar tu corazón para que Él acalle tu alma. Dios está contigo. Retoma fuerzas, recobra ánimo y fortaleza. Permíteme orar por ti esta noche. Dios nos ha traído este consejo a través de su palabra precisamente para que podamos descansar, y Dios quiere darte descanso a ti y a mí. Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanos y amigos que nos escuchan y que han estado en esta sintonía. El propósito de esta palabra la noche de hoy es que podamos ir al lugar correcto, a recibir esperanza, a recibir fuerza, a ser refugiados, a descargarnos al lugar correcto. Y no hay otro lugar, porque eres tú y nadie más que tú. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta noche con toda bendición espiritual. Oro, Señor, para que tú llenes sus vidas, Señor, de gozo, llenes sus vidas de paz. Oro, Padre eterno, para que llenes sus vidas espirituales de fortaleza, Padre mío, para que puedan levantarse de este momento y que en medio, Señor, de su alabanza, en medio de su derramar delante de ti, cosas poderosas ocurran, Señor. Los temores huyan, las preocupaciones tengan que alejarse de sus pensamientos, Señor.
pensamientos que han venido para influir en su actuar y en su vivir, Señor, tengan que huir en el nombre de Jesús. Que ellos puedan recibir consolación en medio de este tiempo por medio de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que la tristeza y la angustia se vayan y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en ti, oh Cristo Jesús. Te doy las gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por haber estado en nuestra sintonía. Te bendigo en el nombre del Señor. Pronto amanecerá. Pronto veremos salir el sol por el horizonte y un nuevo mañana amanecerá para nosotros. Dios está con nosotros, no nos dejará, no nos ha dejado ni lo hará, tampoco nos desamparará. Él está a tu lado, camina a tu lado, va contigo para sostenerte. Ten ánimo, recobra fuerzas, recobra la esperanza y sigue adelante, porque las mejores cosas vendrán para ti pronto. Que el Señor te bendiga.